El doctor Eloy Espinosa Saldaña es un conocido miembro del derecho peruano, pero sobre todo por sus publicaciones y su pertenencia al Tribunal Constitucional y una ejecutoria legal realmente ejemplar, como abogado, como que no es lo mismo que ser hombre de derecho. Y yo quisiera el día de hoy darle la bienvenida al programa y decirle que estamos muy agradecidos por habernos concedido esta entrevista. Quería, doctor, en primer lugar, darle la buena noche. ¿Cómo está usted? Julio, es un placer estar contigo y precisamente hablando sin tanto floro, que es lo que se necesita en este momento en el país. Tratar de decir las cosas lo más claro posible, estemos o no de acuerdo Así es. con las conclusiones, ¿no? Doctor, hay un tema que hace ya varios años se debate en el Perú y ha ido creciendo en cuanto a ser un debate, un centro del debate político. Es cómo debe el Perú conducir una reforma, un cambio de la Constitución. ¿Cuáles son las opciones que existen en el mundo? Hay quienes dicen que esto se vuelve un mantra en la voz de algunos partidarios políticos que lo usan en lugar de tener un programa, ¿no? Y la Constitución se vuelve un poco la solución para todo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa debe reformarse en la Constitución peruana y qué procedimiento hay que seguir? Lo deja usted que nos diga y nos ilustre sobre este tema. Y bueno, vamos primero por lo último. En el Perú se admitió poder hacer cambios constitucionales radicales por referéndum y después de haber permitido incluso reformas constitucionales por referéndum, el famoso sí, 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 no. Uh -huh. Entonces hubo un cambio de Congreso, un cambio de criterio, lamentablemente un cambio también de fortalezas dentro del Tribunal Constitucional y creo que hubiese sido mucho más fácil para desatar algunos de los nudos que ahora estamos viviendo de una manera tan notoria, no cerrar la puerta de esa posibilidad de referéndum modificatorio de la Constitución Claro. que teníamos claramente abierta. Ahora no se puede, Eso ¿por qué, para doctor? poderlo plantear. Ahora no se puede, ¿por qué? ¿Podría usted explicar qué cambios se han hecho? Porque el Congreso aprobó una ley señalando que los referéndum, solamente que es consulta sobre una norma, estarían reducidos a la evaluación precisamente de normas de carácter legal. Uh -huh. Eso no dice la Constitución. La Constitución habla de que se puede hacer una reforma total o parcial de la Constitución. ¿Y eso qué quiere decir, querido Julio, queridos amigos? Quiere decir que yo puedo entender que hay capítulos de la Constitución que es la reforma parcial, puede ser un artículo, puede ser 20, entonces, o lo que es la reforma total, puedo cambiar el sentido de una lógica de la Constitución, como de hecho los congresistas los últimos lo han ido haciendo. Esto es un país presidencial y cada vez parece más un país Así parlamentario. es. Entonces, eso estaba permitido, eso fue lo que hicimos en el año 19 Claro. con el empuje de Vizcarra, donde se cambiaron varios aspectos de la Constitución que eran centrales. Y si no se cambió el aspecto de la bicameralidad, fue porque se le metió una trampa de última hora y Vizcarra no la quiso aceptar. Que fue la de la reelección de Entonces, congresistas, ¿no? La reelección de los congresistas, ¿no? exactamente, que Claro. viniera de la mano de entonces una bicameralidad encubierta y reelección de congresistas que la ciudadanía no ve como una alternativa viable. Uh -huh. Y hay que decirlo claramente, o sea, si uno quiere dos cámaras, Julio, tiene que saber para qué las quiere. Así es, claro. Y hasta ahora yo no he escuchado en el debate, entonces, donde la clase política, digamos, del establishment quiere una segunda cámara, eh, salvo el elemento de tranquilizar los excesos de la primera, con lo cual
no me da ninguna seguridad de nada, Claro. no hay un sentido claro en la segunda cámara. O sea, porque el En los concepto, doctor, si me permite, el concepto de Senado debería ser un concepto de un Senado con ciertos cambios, ¿no? Porque un Senado que Así tenga es. base en Lima vendría a ser agregar a los 30 y tantos parlamentarios que ya hay representantes por Lima una parte importante del Senado. Entonces, tiene que haber un cambio en la composición, quizás votando por distritos electorales diferentes, ¿no? Es que esa es la clave donde los senados son exitosos. O sea, salvo en el caso inglés, donde la Cámara de Senado es una anécdota Claro, histórica, los porque lores. ni siquiera ahora ven las cuestiones de Corte Suprema, donde han funcionado los senados, es donde cumplen una tarea distinta de representación electoral. Claro, Veamos el caso norteamericano. claro, En el caso norteamericano, entonces hay estados que son más grandes que el Perú y 10 veces más poblados, como puede ser California, pero entonces, ¿qué interesaría para Delaware que se recorre en un día si no existiera un Senado con una representación paritaria con California? claro, California decidiría absolutamente todo y Delaware estaría pintado en la pared en la Unión Americana. claro. Entonces, en otros países lo que se hace es un Senado regional y una representación más local. Entonces, que es un poco la lógica de los norteamericanos con la Cámara de Representantes. La Claro. Cámara de Representantes es enorme, es una Cámara de Diputados donde prácticamente hay un diputado por cada 5.000 personas, Claro, y en cambio en el Senado hay solamente 2 representantes por cada estado. claro. Entonces, pero aquí no se nos dice nada, o sea, aquí se nos dice que lo que queremos es una cosa distinta, pero distinta en qué, distinta representando en dónde. O sea, porque si yo lo que voy a tener son limeños en el Senado y limeños en diputados, es cierto que en diputados la proporción es menor a la población, pero finalmente lo que voy a es limenizar la política nacional. Cierto. O lo que pasó en el 79. Los senadores eran senadores de todo el país Claro, y todos sabíamos lo que ocurrió con eso. claro. Entonces, el eje de la vida política, sobre todo saliendo de un gobierno militar, era Lima. Entonces, el grueso de los senadores que fueron elegidos fueron limeños. Así es. Bueno, ahora Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Pero el otro tema importante es que usted sabe que en política y a veces también en las leyes hay que negociar para lograr soluciones. Por ejemplo, como hay un antagonismo ahora que parece que va a bloquear la votación sobre el adelanto de elecciones, porque la izquierda se opone a que se haga sin referéndum la próxima elección, justamente para que haya el referéndum constitucional, y por lo tanto va a bloquear la votación. Por eso es que el presidente del Congreso ha postergado esta segunda votación hasta el 15 de febrero, dilatando mucho el plazo y evitando ser víctimas de la presión social enorme que hay por este tema. ¿Qué pasaría, doctor, si, por ejemplo, se va a una bicameralidad regionalizada, digamos, con características sanas, con quizás 9, 10 distritos electorales, que haga que haya una constitución transversal y de macroregión? bueno, Imaginemos un poco eso. ese fue el discurso que se planteó para rescatar el parámetro del 93. Así es. Recordemos que todo el capítulo de descentralización fue cambiado y lo que se buscó en el 2002 era hacer una elección de representantes en macroregión. Así es. El problema es que no solo somos muy limeños, mi querido amigo, Sí. somos también ya muy ayacuchanos, muy Claro. Pero la apurimeños, capital, ¿no? muy exacto. Claro, Entonces, ¿a quién es el dispuesto a sacrificarse? claro. Porque cuando se planteó la posibilidad en la Constitución del 79 de unificar regiones, lo que encontramos es unificar problemas. O Claro, sea, claro, la Libertad no quería estar con San Martín, claro, claro. no querían juntarlas en
Huánuco, Pasco y Junín, que es una región hasta cierto punto natural. Claro. Entonces, tenemos, entonces yo creo que lo que se está tratando de plantear, que si en una bicameralidad tiene que ser muy claro y un criterio muy objetivo. Dígame Ya. una cosa, doctor. Regiones Sí, lo escucho, lo escucho. para el Senado y las provincias para diputados. Parlamentario, muy bien. Cosas así, Muy bien, así claro. que permitan hacer una distinción en la cual nadie se queje, en la cual nadie alegue que hay preferencias, en la cual nadie diga que le han hecho el esquema en el favor de otros. Claro. Si Ahora, no, ¿y va a qué, fracasar el modelo. doctor, ¿y qué pasa si dentro de este modelo que a mí me parece innovador y muy creativo y muy práctico, qué pasa si la reforma constitucional, donde hay un gran temor de un sector de la población, sobre todo, digamos, los sectores más alineados a la derecha, que dicen que se va a repetir aquí el esquema de Venezuela, ¿no? De que se elige una constituyente y esta constituyente desplaza al Congreso. ¿Qué pasa si la bicameralidad pasa sin reelección de congresistas actuales y se establece un Senado que discuta, en términos concretos, discuta la elección, mejor dicho, la solución del tema constituyente? O sea que ese Senado se vuelve constituyente por un año, porque hay antecedentes en el mundo, ¿no? Usted debe conocerlos. Hay antecedentes, lo que pasa es que el cuadro venezolano preocupa a muchos, Sí, claro. pero preocupa también porque no hubo de la clase política venezolana, no la vieron venir. Claro. Pensaron que los partidos históricos podían manejar las cosas. A Chávez le dan una patada la primera vez cuando se quiere levantar, Claro. y no la vieron venir. Entonces, cuando Chávez se organiza y ya produce un fenómeno, una asamblea constituyente, la representación que tienen ellos es mínima, ponen cosas muy puntuales. La constitución es una constitución de Chávez, Claro. y después viene la acusación de Chávez para librarse de ellos, que ellos le habían querido dar un golpe de Estado. Claro. Entonces, claro, ahora, yo no veo en nuestra clase política alguien con tanta habilidad para construir tantas cosas como Claro. argumento. Nuestra narrativa de nuestros políticos actuales lamentablemente bastante pobre, Entonces, doctor, deberíamos ir entonces a un proceso en el cual no haya bicameralidad por la emergencia política. ¿Eso plantea usted? ¿O debemos buscar fórmulas que hagan posible la elección de una constituyente que de repente arranque a trabajar recién el 2026? En fin, no sé qué fórmula yo podemos creo seguir que para ese debate. hay dos cosas que por las cuales sí estoy seguro que la ciudadanía no votaría en un referéndum si el referéndum se hace en este año o incluso a inicios del 24. Ya. No votaría por la bicameralidad, no votaría por la reelección inmediata de congresistas. Ok. De eso estoy seguro. El nivel de descrédito justo e injusto que tiene el Congreso, con menos de un dígito para poder ser representado, y de su propio presidente, no haría que la gente fuera a discutir en un referéndum para abrir la puerta de un Senado que no quiere. Ok. Si con las justas acepta a tener un Congreso, lo estamos viendo en estos días, ya plantearle que tenga un Senado y que tenga posibilidad de reelección, yo no veo que la población lo saque por referéndum. ¿Y cómo se podría llevar adelante? Porque a mí me asombra, doctor, cómo ha crecido esta corriente a favor de la constituyente, ¿no? O sea, originalmente esto estaba en el orden de los 29, algunas veces tuvo 21% de preferencias, pero nunca fue un gran tema porque en realidad se dieron tantos argumentos en contra que nadie realmente ganó la batalla de la constituyente, ¿no? Entonces, esta cifra de 40% de gente que cree cambio total de la Constitución y 69% que creen que debe haber reforma constitucional, ¿qué le indican? ¿No indican acaso también que esta es una reivindicación política justa que tiene que ser canalizada? ¿Puede ser canalizada, cree usted, con un referéndum en el momento próximo? Lo que pasa es que estamos viviendo un momento, Julio, muy duro, donde el problema es mucho mayor. Claro. El 84% de la población en Lima
y el 85% de la población de provincias quiere que se vayan todos. Claro, O sea, claro, claro. entonces, no importa si eres senador, diputado, Que quiere despachar a todos. ministro, no, lo quiere despachar a todos. Entonces, el problema entonces es cómo canalizamos ese descontento para no llegar tampoco a fórmulas como la chilena, donde ya van 4 años discutiendo hacer una constitución. Y Chile es un país bastante, institucionalmente, bastante más estable que nosotros, Por supuesto. por lo que estamos viendo. Entonces, de hecho, el fenómeno de una asamblea constituyente es la constatación del agotamiento de un modelo, la necesidad de un nuevo pacto, claro, y sobre todo un nuevo pacto sobre temas centrales, ¿no? Claro. Entonces, la relación entre los poderes históricos, la relación entre la descentralización y lo que no se puede centralizar, Claro. una formación económica básica, la relación entre el poder civil y el poder militar. Eso son cosas en las cuales uno tiene que tener una posición, y si la posición que tiene la constitución que uno tiene se agota, entonces tiene que haber el acuerdo político para pasar al nuevo escenario. Entonces, claro, ¿qué es lo que me preocupa, Julio? Entonces, yo no tengo nada a favor ni en contra de la Asamblea Constituyente, pero yo lo que veo es más un rechazo al sistema político, claro, y a la clase política que una propuesta más o menos armada de Asamblea Constituyente. No, ni siquiera, ni siquiera los promotores más entusiastas han sabido jamás explicar la verdad sobre eso. ¿Ah? ¿No? Exactamente, y ese es el problema. Entonces, si vamos a sacar a esta mesa, a esta lógica, a esta clase política, para poner nuevas reglas de juego, lo que deberíamos es más o menos tener en cuenta cuáles son las reglas de juego básicas que vamos a introducir. Y ese es el problema. O sea, ahí hay un tema, doctor, que se ha citado siempre a Paniagua, ¿no? Y la reforma parcial que él hizo en la Constitución. Es decir, hay la posibilidad de avanzar algunas reformas, pero también hay una exigencia, pues, de la gente, precisamente porque se ha vuelto un símbolo del tema. Un símbolo de resistencia, un símbolo de oposición a este sistema que no funciona, ¿no? Entonces es bien difícil que salgamos del tema así muy fácilmente. Yo creo que posiblemente lo más sabio sería que un referéndum que vea las reglas electorales también tome posición sobre si hay o no hay constituyente y que eso sea materia de tratamiento en el siguiente Congreso, que podría hacerlo pues en algún momento. El problema que tenemos es qué tan rápido queremos hacer las elecciones. Entonces, si las elecciones las queremos hacer en este año 2023, nos tenemos, Julio, que olvidar de una serie de reformas, sí, no solo electorales, sino políticas, así es, porque los tiempos no alcanzan. Así es. Entonces, si queremos ir al 2024, viendo cómo está Lima, donde un día tenemos en este momento a la policía cerrando la zona del Congreso del gobierno y a un grupo de ciudadanos de todo el país queriendo entrar a esa zona. Entonces, estamos en condiciones de aguantar hasta el 24 y poder plantear reglas políticas y reglas electorales básicas que sobre ellos vayamos a construir una constituyente, o lo que hay que hacer es enfriar el escenario, mandar a la señora a su casa y buscar una elección y con los elegidos comenzar a trabajar lo que propones. O sea, digamos, trabajar con el sentido de que la nueva situación política que se genere a partir de las nuevas elecciones sería la que debe definir lo que se propone hacer en referéndum. Es que va a depender mucho del factor tiempo. Claro, ya. Entonces, si tú quieres sacar las elecciones este año, entonces no puedes ser cantante de rock and roll y presidente de la nación. Lógico, es una vieja canción, claro, rockera. Entonces, tendrás que optar si vas a poder hacer ciertas reformas y la elección del nuevo presidente o presidenta
o tendrás que optar si vas a elegir un nuevo presidente o presidenta para bajar las tensiones y Ya, presionar a esa nueva composición política para allí sentarte a hacer los acuerdos. claro, Es muy difícil por cuestiones de tiempo hacer bien las dos cosas al mismo tiempo. claro, claro. Bueno, eso está dejando muy claro el tema. Ahora, sin embargo, pongamos que ya se eligió el nuevo Congreso, ya está instalado y se va a iniciar el próximo gobierno. ¿En qué tiempo se podrían y cómo se podrían tratar estos temas? Porque yo he visto, doctor, numerosas comisiones, yo asesor del Congreso, he visto numerosas comisiones que han discutido grandilocuentemente proyectos enormes, gigantescos sobre reforma constitucional y no llegar a nada, ¿no? Porque es muy difícil llegar a un Alguno acuerdo nunca político en se algunos temas, ¿no? terminó. ¿Cómo? Nosotros fuimos parte, tú y yo, del proyecto de Henry Peace, que Claro, nunca se terminó. Ese claro, proyecto se inició con mucha pompa y finalmente nunca terminó de armarse. A mí claro, nunca me dieron ni siquiera un expediente final de lo que terminamos porque se discutió en comisiones y nunca hubo un documento final. Ese riesgo lo corremos. claro. Entonces, ahora, sí es cierto que hay algunas cosas en las cuales creo yo que el ciudadano común y corriente sí estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo en enfrentar más claramente a la corrupción, estarían de acuerdo en que haya una mejor distribución de la riqueza en el país, tanto por eh, eh, consideraciones en la descentralización, que tal como está ahora es un fracaso, pero puede no serlo, y estaría de acuerdo también en aligerar el acercamiento a ciertos sectores, a la dinámica económica que puede tener el país. Yo creo que en la línea de reconocimiento de derechos eh, hemos avanzado bastante, ahora lo que hay que avanzar es en la práctica de esos derechos. Entonces, Claro. yo creo que hay ciertos temas en los cuales hemos escrito mucho, se ha dicho mucho y pueden haber, si hay habilidad, entonces interlocutores que generen consensos. Ahora, Porque ¿no le parece acá a usted que, mire usted, los reparadores o los gafiteros de la Constitución chilena, que ha tenido muchos problemas, estos que están ahorita actuando, sin embargo están ahí planteando un modelo interesante, ¿no? Que es tener un grupo elegido que revise la Constitución y haga una propuesta. Y además un grupo de expertos que también cumple una labor asesora. ¿Qué le parece un esquema así es, previo a inte- una constituyente? ¿Podría es, ser eso una buena es alternativa? interés, pero después de 4 años de discutir, Es que bueno, pues, pero de la eso es lo que me experiencia se aprende, preocupa. ¿no? Lo que pasa es que hay que tener muy claro, creo yo, la Constitución es finalmente un documento jurídico-político Claro, que establece cuáles son, en términos jurídicos, las prioridades políticas de un país. Entonces, si la lista es como la Constitución chilena, que era como una lista de lavandería para quitarse todos digamos, los oprobios de la época de Pinochet, podemos terminar haciendo una lista muy larga y no acabando nunca. claro, claro. Entonces, allí lo que hay es que ser es prudente. Entonces, no vamos a meter en una constitución y una constituyente, si la hubiera, 50 temas. Claro, Si no, terrible, no terminamos. claro, Y además, se convierte en un vademecum y se actualiza a los 10 días. claro. Entonces, hay acuerdos básicos, o sea, sobre Y cómo cómo se se toman, distribuye el doctor? Porque poder. la gran pregunta es cómo se toman esos acuerdos. El Qué problema instancia en lo el puede Perú es hacer? que el problema en el Perú es que no tenemos partidos políticos en serio y lo que vamos a tener que recurrir es en mucho a instituciones intermedias Ya, de la sociedad civil a claro, nivel que son más fuertes que muchos gobernadores o claro, muchos alcaldes claro. a nivel de las provincias y de reservarnos algunos temas donde sí tiene que haber acuerdos macro para espacios donde se pueda negociar
el único que se me ocurre ahora es el acuerdo nacional a pesar de sus debilidades. Entonces, pero independientemente de estos niveles de diálogo, tiene que haber también, porque hay que decirlo, y hay que decirlo en voz alta, tiene que haber niveles de análisis y de inteligencia. Este país está atravesado por el narcotráfico. Claro. Este país está atravesado por la minería ilegal. Este país está atravesado por la tala ilegal. Entonces, que manejan muchísimo dinero y que compran candidatos al Congreso y que sostienen incluso campañas presidenciales. Entonces, si no enfrentamos a la corrupción en sus diferentes manifestaciones al mismo tiempo que generamos procesos de diálogo, el diálogo va a ser muy bonito, Julio. Claro. Vamos a quedar todos como muy buenos amigos. Un buen Pero saludo a la bandera. a la hora de implementar la Constitución, vamos a tener serios problemas porque vamos a tener el bloqueo del narcotraficante, el bloqueo de la minería ilegal, el bloqueo de la tala ilegal, puestos allí, con gente que va a ser colocada en el Congreso por ellos, para precisamente bloquear estos espacios. O sea, Claro. el trabajo político que se tiene que hacer en el Perú no solo es un trabajo de diálogo, es un trabajo de limpieza de la clase política. Claro, claro que sí. Bueno, doctor Eloy, yo le agradezco muchísimo su intervención, ha sido muy ilustrativa, muy útil para nuestros oyentes, lo están escuchando en más o menos 70 ciudades del país y va a ser una interesante propuesta para discutirla con esa acidez que tiene usted y media escéptica para algunas cosas y una lucidez muy grande también para interpretar las grandes necesidades del Perú. Yo le agradezco mucho por la entrevista. Gracias, Julio, y a tu disposición siempre. Muy amable, gracias, doctor. Amigos, con ustedes volvemos en la siguiente edición de Sin Floro. Gracias por la atención prestada.